Paine. El alcalde de nuestra comuna, don Diego Vergara Rodríguez, ha convocado a nuestra comunidad y a servicios públicos competentes para informar respecto del proyecto Planta CCU en la comuna de Paine. Esta empresa ha presentado el servicio de evaluación ambiental bajo formato de declaración de impacto ambiental. Vamos a saludar obviamente a las autoridades presentes, encabezando el listado a nuestro alcalde de la comuna de Paine, el señor Diego Vergara Rodríguez. Diputado electo por la provincia del Maipo, el señor Leonardo Soto. Concejales de nuestra comuna, la señora Bárbara Cas y el señor Juan Leonardo Maureira. Vayan tomando asiento para poder escuchar. La idea es que tengamos debativo, en que haya un diálogo, en que mantengamos el respeto a las autoridades que van a exponer el día de hoy para tener una visión clara con respecto a la posición de cada uno. En las autoridades presentes continuamos presentando al señor Rodrigo Núñez, director regional del Servicio de Evaluación. En representación del Ceremi de Agricultura, saludamos a la señora Ivonne Aranguis. En representación del Ceremi de Medio Ambiente, saludamos al señor Germán Venegas. Autoridades locales en general, muy bienvenidas también. Muchas gracias por acompañarnos, a los funcionarios municipales y muy especialmente a la comunidad presente, porque obviamente es muy importante la presencia del día de hoy de ustedes. Esta asamblea es hecha con ese objetivo fundamental de poder conocer desde el punto de vista de las autoridades locales y de gobierno cuál es la posición con esta temática tan importante. De la misma forma, obviamente, poder conocer las dudas que ustedes puedan tener al respecto de este tema. Voy a, de todas maneras, a insistir en que ojalá sea en un clima de respeto hacia la gente que va a estar acá adelante exponiendo, para que podamos conocer de la mejor forma posible los detalles y alcances de este proyecto. Voy a invitar inmediatamente a nuestro alcalde de la comuna de Paine, don Diego Vergara Rodríguez, para que pueda ofrecer sus palabras de bienvenida. Muy buenas tardes, señoras y señores. Bueno, primero la disculpa del caso, la reunión es a las 5:30, pero estamos esperando todos los organismos que tenían que exponer hoy día la tarde. ¿Cuál es la razón de la exposición? ¿Cuál es la razón de citarnos hoy día? A ver, para mí como alcalde, me toca representar la comuna completa, ¿cierto? Nosotros hace un par de semanas atrás tomamos una postura y una decisión, una declaración que usted, yo creo que la gran parte de esta asamblea ha leído por parte de la Municipalidad de Paine. ¿Qué consiste? A ver, tenemos una planta de la empresa CCU que se instala en Paine, de una inversión de cerca de $300 millones. Que quiere instalarse, muy bien, don Patricio Churro también presente acá, que quiere instalarse, que está haciendo una promesa compraventa con respecto a terrenos en la comuna de Paine, en el Fondo Amalia, todos sabemos ya. Está haciendo también la posibilidad de instalarse en Paine, $300 millones, un número importante de litros de agua, se calcula así por la declaración de impacto ambiental que están cerca de 40 millones de litros de agua diario. Y la razón de poder citarlos y a todos los que le llegaron invitaciones hoy día, que vemos canalistas, vemos concejales, vemos gente de la comunidad, gente de Corona Kennedy, vemos gente de la Asociación de Agricultores del Maipo, vemos canalistas, vemos todos agricultores, es porque un proyecto de esta envergadura, sin duda alguna, es el proyecto más grande de la historia de Paine, ¿ya? Y un proyecto de esta envergadura no puede pasar desapercibido y no puede en ningún momento las autoridades pasar por alto y decir a lo mejor en 20 años más, oye, ¿por qué nos falta agua? O no, o a lo mejor qué bueno que pasó esto, a lo mejor en 20 años más, y es típico eso verlo en Chile, cuando ya las cosas están hechas, a lo mejor empezar a lo mejor con los dime y diretes. Y la idea es tener la mayor cantidad de información posible. ¿De quién? No de alguna persona, o que yo agarré una calculadora, o que yo lo quise decir, como yo, Diego Vergara, sino que a lo mejor los organismos del Estado presentes, acá claramente tenemos el Ministerio de Agricultura, que tiene mucho que decir con respecto a los agricultores, porque claramente va a ser
tienen la intención de instalarse en suelos agrícolas, con aguas agrícolas, ¿cierto? Tenemos también la parte del SEA, que es el fondo donde concurren todas estas declaraciones de impacto ambiental, y el SEA tiene que claramente exponer toda la cantidad de observaciones y cosas que destinó a los distintos estamentos del Estado que están en este momento funcionando para que esta planta funcione o no funcione. La postura nuestra como municipalidad es difícil tomar una decisión, porque, a ver, como alcalde tú ves una cosa, puede ser a lo mejor un proyecto que a lo mejor inspira desarrollo, trabajo y un montón de cosas, y eso es lo que uno como alcalde de repente lo deja uno en esta posición súper incómoda, en el sentido de decir, oye, aquí hay apoyo, no hay apoyo, pero a lo que quiero llegar a esta reunión de hoy día, haberlo citado hoy día a las 5:30, es para tener la mayor cantidad de información clara y precisa, sin rumores, sin mentiras, sino que aquí vamos a tener estamentos del Estado con la declaración de impacto ambiental. La idea sería ver preguntas y respuestas con la mayor altura de mira y con el mayor respeto posible, porque aquí en el fondo lo que estamos viendo hoy día, sino que es informar a la comunidad por parte, lo que nos corresponde a nosotros como autoridades es informar y informar siempre con la verdad, y no a lo mejor escondernos y decir unas cosas, o sea, la mayor cantidad de información real, y que hoy día salgan conclusiones y preguntas y respuestas a los organismos del Estado que están presentes hoy día acá. El día de mañana, ¿por qué no? El día de mañana también tener la posibilidad, también CCU exponer también a la comunidad. El día de mañana, y todos los, también agricultores tienen mucho que decir. Yo lo que he tratado también es transmitirle a los agricultores, a los canalistas, a todo el mundo que interactúa en torno a este proyecto, es que se pronuncien para así tener más o menos, a ver si me está distrayendo ahí la persona, que se pronuncien, vayan a ver ustedes como quieran pronunciarse, pero en el fondo tener la mayor cantidad de cosas en la balanza, porque así se puede llegar a que Paine sepa lo que va a ocurrir y sepa lo que no o que sí puede ocurrir. Por lo tanto, vamos a dejar con ustedes para que partan esta posición a Rodrigo Núñez, director regional del SEA. Aquí vamos a hacer una presentación con respecto a este posible emplazamiento de la planta CCU. Gracias. Muchas gracias, alcalde. Muy buenas tardes a todos los presentes, a las autoridades comunales, al diputado electo, don Leonardo Soto. Muchas gracias por la invitación y la coordinación de esta reunión de carácter informativo. Básicamente mi intención acá es poder despejar dudas con respecto a qué es lo que está siendo evaluado en este minuto por el sistema de evaluación de impacto ambiental, y me gustaría, si me permiten, hacer una presentación donde enfocarme a 3 temas. El primero de ellos, hacer un breve resumen de qué significa el sistema de evaluación de impacto ambiental y qué consiste en términos genéricos. Luego adentrarme en la descripción del proyecto que ingresó el titular CCU, y el último punto, abordar la solicitud de participación ciudadana que fue ingresada por algunos vecinos de esta comuna. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Qué es lo que es el sistema de evaluación de impacto ambiental? Como todos los organismos del Estado y todo el quehacer y el accionar del aparataje público, se rige a través de una legislación. Y esta legislación, hay 2 leyes fundamentales. Hay una ley que fue la del 19.300, por allá por el año 94, que crea la Ley de Base de Medio Ambiente. Luego fue modificada hacia el año 2010, donde se creó el Ministerio, y existe en la actualidad un reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, que data del año 2001. Bajo yo diría, esas 3 cuerpos legales, hay que entender cómo se evalúan los proyectos. Y bajo ese punto donde enfatizo cómo se evalúan los proyectos, hay que entender que todos los proyectos no se ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental. Dependen de las magnitudes, dependen de las dimensiones, depende de la cantidad, por ejemplo, de población que van a proveer. Hay una serie este reglamento establece una serie de condiciones, qué tipo de proyectos entran a evaluación. Entiendo que acá pueden haber presentes muchos presidentes de comités de agua potable rural. Los comités de agua potable rural y sus proyectos tienen que ser evaluados siempre cuando surtan, por ejemplo, más de 2.500 personas. Entonces, hay que entender que el sistema de evaluación de impacto ambiental no evalúa todo. En este caso, la planta CCU la evalúa por una cierta condición que cumple y requiere el ingreso y la evaluación en particular. La lámina lo que muestra
es en genérico cómo se evalúa un proyecto o actividad que presenta un titular cualquiera al sistema de evaluación de impacto ambiental, y el primer análisis que se tiene que despejar en términos si ese titular lo que está presentando de evaluación es una declaración de impacto ambiental o un estudio de impacto ambiental. ¿Cuál es la diferencia sustancial entre ambos? En el estudio de impacto ambiental se identifican ya a priori impactos adversos significativos. Puede que surja bastante técnico ese tema, pero es vital en función del cuerpo legal que yo les mencioné. Hay un articulado que establece, el artículo 11 de la Ley de Base del Medio Ambiente, que todo proyecto que genere en una serie de condiciones un impacto adverso significativo va a requerir un estudio de impacto ambiental. En general, la mayoría de los proyectos o actividades, los impactos son menores y por ende entran a través de una declaración de impacto ambiental. El mismo proceso al final de la evaluación determina si esa declaración es suficiente o si no requiere un estudio de impacto ambiental. Luego la lámina lo que les muestra es la admisibilidad de la DIA, que es un proceso básicamente de forma y que pueda tener los contenidos mínimos en la presentación, y luego viene una etapa donde se le distribuye la declaración o el estudio en su caso a los servicios con competencia ambiental. A esos servicios se les distribuye, por eso, por ejemplo, acá tenemos a la Seremi de Medio Ambiente, representado en uno de sus funcionarios, a la Seremi de Agricultura, y así una serie de servicios que participan en esta evaluación. Luego de eso viene un proceso que se consolidan a través de informes, que cada uno de los servicios, bajo sus competencias y bajo la mirada y la experticia profesional de los equipos que tienen, generan sus informes. Cabe señalar que dentro de esos servicios el municipio también actúa dentro de este proceso de revisión. Posteriormente, lo que hace el servicio es consolidar toda esa información, hacer el análisis respectivo con respecto a cada uno de los pronunciamientos que realizan aquellos servicios y genera un informe que se denomina IXARA. Pues bastante, la sigla asustar, pero en definitiva quiere decir un informe consolidado de solicitud, de aclaraciones, respuestas y respuestas que se le pide al titular del proyecto. Y es a ese informe el que él tiene que dar respuesta, el titular del proyecto, a una serie de observaciones que en general generan los servicios, preguntas, consultas, antecedentes técnicos se solicitan, y luego de ese proceso viene una entrega de una información que se denomina adenda. Ese es el informe con el cual va dando respuesta a este set de consultas con la cual se va nutriendo, el sistema, la evaluación durante el proceso. En aquellos casos, muchos de ustedes sabrán que los estudios de impacto ambiental por ley tienen determinado un proceso de participación ciudadana. Por eso el proceso siguiente también apunta a que se consolidan las observaciones en el caso del estudio de impacto ambiental de cada uno de la comunidad. Pueden ser comunidad asociada a través de una junta de vecinos o personas naturales, cualquiera sea, pueden generar sus observaciones. En el caso de las vías, después me adentraré, hay cierto tipo de declaraciones ambientales que establece la ley, con las cuales se puede solicitar un proceso de participación ciudadana y se puede también realizar este tipo de observaciones. Luego de eso, este es un proceso iterativo. No es de extrañar, y a veces la ciudadanía se tiende a confundir o piensa o presenta bastantes dudas por qué existen tantas rondas de preguntas-respuestas. El sistema de evaluación y el reglamento actual que nos rige no establece un límite para ello, pero sí establece plazos, después se los voy a mencionar. O sea, hay un plazo donde el aparataje del Estado tiene que pronunciarse y tiene que en definitiva determinar una decisión. En este caso puede ser una adenda como respuesta, con 2 adendas, 3 adendas. Ustedes, los que quizás ya están familiarizados con el sistema de evaluación, y pueden encontrar una serie de proyectos donde se presentan esas características. Finalmente, cuando se subsanan cada una de esas observaciones, o en su defecto, si no son capaces el titular del proyecto de mostrar con antecedentes los requerimientos que están pidiendo los servicios, se genera un informe consolidado de evaluación. Ese informe
Básicamente es un resumen de todo el proceso, con cada uno de los pronunciamientos fundados de los servicios, las respuestas que dio el titular, y ese informe sirve de insumo para una etapa siguiente, que es, se lleva a un comité técnico, conformado por los mismos servicios que participaron en el proceso de evaluación, y posteriormente ya al comité, a la comisión, perdón, para ser bastante preciso, a la comisión de evaluación. Esa comisión es el organismo que decide, en función de este informe consolidado, si el proyecto es aprobado o si el proyecto es rechazado. Después les detallaré quiénes conforman esa comisión. Finalmente, ya sea si la comisión determina que el proyecto tiene que ser rechazado o aprobado, se genera una resolución de calificación de impacto ambiental. Esa resolución es un documento que detalla, bueno, toda la condición del proceso, los temas que fueron abordados, y en el caso de las declaraciones de impacto ambiental, básicamente lo que tienen que demostrar es, uno, que no se generen efectos adversos significativos, lo que ya les mencioné; dos, que cumplen con la normativa ambiental aplicable; y tres, que cumplen con una serie de permisos ambientales sectoriales, que cada uno de los servicios, por ejemplo, la Dirección General de Agua tiene un permiso ambiental asociado, que cumple con los contenidos y con la información que se requiere para ese permiso. Básicamente ese es el proceso, y esa resolución, sin lugar a dudas, si la resolución es desfavorable, es negativa, el proyecto no se puede ejecutar. Si es positiva, el proyecto podrá seguir después los caminos pertinentes. Por ejemplo, a veces se tienen que tramitar permisos con las mismas direcciones de obra del municipio. Hay una serie de otros procedimientos que siguen a posterior, en general, en estos procesos a la hora de presentar un proyecto. La siguiente lámina apunta más, para poder resumirles, no sé si se logra ver hasta ya a los últimos asistentes que se ven, los dos, digamos, principales en términos quiénes están revisando o analizan los proyectos, y luego quienes toman la decisión. Por un lado, ustedes ven el comité técnico, y ese está conformado por una serie de secretarías regionales ministeriales. Hay que entender que yo todo lo que les estoy presentando es bajo un enfoque en un proyecto en una región, en este caso en la región metropolitana. Hay otra forma de analizar los proyectos y de ser evaluados cuando son proyectos interregionales, que involucren dos regiones en particular. Entonces ustedes pueden ver que ahí están las secretarías regionales ministeriales de Energía, Agricultura, Vivienda, Salud, Transporte, Desarrollo Social, y también una serie de otros servicios como el Consejo de Monumentos Nacionales, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, el SAC, la CONAF, DGA y los municipios del área de influencia. En este caso corresponden al municipio de Paine. Y luego, como ustedes recordarán el flujo que les presenté anteriormente, existe una comisión de evaluación, quien a partir de los pronunciamientos de estos servicios y este informe consolidado de evaluación toma una decisión. Y esa comisión de evaluación la preside el intendente o intendenta de turno, y está compuesto por los CEREMIS con competencia ambiental. Los que se detallan ahí en la lámina son en definitiva lo que estableció la ley, cuáles son las seremías que tienen competencias ambientales, y el director o directora del servicio de evaluación oficia de secretario de esa comisión. Cada uno de los que se detallan en la lámina es un voto. Cuando se califica un proyecto, significa un voto, y va ya sea de aprobación o rechazo al proyecto. La siguiente lámina, ya aquí me quisiera adentrar a qué es lo que estamos evaluando actualmente, resumir, digamos, los aspectos fundamentales del proyecto Planta CCU Paine, y también poder ahí dejar en la memoria de los asistentes que es importante que está en la información que nosotros manejamos como servicio a partir de los antecedentes que ha entregado el titular. Por eso también hay que hacer hincapié que aquí, digamos, esta es una presentación preparada por el Servicio de Evaluación Ambiental, donde les vamos a describir a ustedes qué es lo que es la planta CCU, pero nosotros no somos los desarrolladores del proyecto. Tal como lo señaló el señor alcalde al inicio de su presentación, sería muy recomendable que también el municipio invitara a la empresa y que ellos propiamente tal les presentara el proyecto, y quizás también, como muchas veces sucede, los proyectos no es que la localización de ese proyecto, tiene que haber habido algunas variables, y esas variables son las que la maneja la propia empresa. Entonces eso sería importante que ustedes pudiesen también conocer.
En el caso de este proyecto, fue ingresado a través de una declaración de impacto ambiental el día 16 de septiembre de 2013. En este caso, todos los proyectos que entran a evaluación al mes siguiente son publicados en el diario oficial para que la ciudadanía y cualquiera pueda informarse qué proyectos ingresaron al sistema de evaluación de impacto ambiental. Esa publicación se hace en el diario oficial y además en un diario de circulación nacional. Me imagino que quienes requirieron también la solicitud de participación ciudadana pueden que usaron a lo mejor este canal de información. Luego con ello, lo que se detalla en el cuadro es, se conformó un comité técnico, como se indicaba anteriormente, el cual procedió a evaluar. Ese comité técnico, por un lado, se recibieron todos los informes hacia, yo diría, el 12, por ahí el 12 y 15 de octubre, y en definitiva, por un lado, el Servicio de Evaluación Ambiental generó este informe consolidado, en definitiva este informe donde al titular se le presenta una serie de preguntas y observaciones el día 28 de octubre. En paralelo, el día 15 de octubre, y dentro del plazo legal que establece la solicitud de participación ciudadana, establecen ciertos días hábiles que pasado ese periodo ya no podría ingresarse esa solicitud o no podría ser acogida. Fue ingresada dentro del plazo legal el día 15 de octubre. Luego, ese informe consolidado fue oficiado al titular y ese titular recibe una notificación de ese informe. En definitiva, lo que ustedes ven ahí en el cuadro es, siguiendo un poco este proceso de pregunta y respuesta, ixara adenda, después llegaríamos a un informe consolidado de evaluación y a su respectiva resolución de calificación de impacto ambiental. Lo que se indica de ahí de 60 días quiere decir que los organismos del Estado tienen hasta 60 días hábiles para poder evaluar. Eso no contempla los tiempos que el propio titular de un proyecto tiene para poder generar toda la información necesaria para responder a las preguntas y a las observaciones de cada uno de los servicios. Ese plazo está circunscrito en el caso de las declaraciones de impacto ambiental. Con respecto a la localización del proyecto, lo que el titular ha informado es que se localiza colindante a la ruta 79, específicamente en el Fundo Santa Amalia, del Cardonal, comuna de Paine. El lugar de emplazamiento, y ahí de repente también esto irrita a la ciudadanía, las siglas, conforme al Plan Regulador Metropolitano de Santiago, eso quiere decir PRMS, corresponde a una zona silvoagropecuaria mixta, ISAN 12. El ISAN quiere decir que permite infraestructura silvoagropecuaria mixta, eso quiere decir la sigla. Básicamente lo que establece ahí el instrumento regulador. Así como ustedes tienen sus viviendas localizadas, existe un plan regulador comunal en Paine, o pueden, en este caso el instrumento de regulación establece ese tipo de uso para la zona. Y el proyecto se desarrolla en 50 hectáreas. Sí, el proyecto, ustedes tienen la ruta, acá, no sé si logran ver ahí la ruta 5, ¿sí? Acceso sur, perdón. Sí, perdón, el acceso sur. Y el proyecto es todo lo que se desarrolla, yo diría, a su izquierda. En el poniente. Norponiente a la 5 sur. Ya, si cometimos un error en la forma de presentar la figura, lo podemos corregir. Yo esta presentación se la puedo hacer llegar al señor alcalde con la información en ese caso para que también toda la ciudadanía la tenga. Pero lo que se informa en términos, lo que nosotros manejamos en concreto son 50 hectáreas que corresponde al proyecto de desarrollo industrial. Si hay alguna discrepancia lo podremos analizar con respecto a la localización. Perfecto, si me permiten seguir avanzando, de acuerdo a lo declarado por el titular, el proyecto consiste
en una construcción y operación de una nueva planta para la fabricación de cerveza y bebidas, gaseosas, néctar y bebidas funcionales, incluyendo además instalaciones de servicio y despacho de productos hacia centro de distribución. En la tabla lamentablemente está un poco cortada hacia abajo, bueno, se declaran una serie de instalaciones y cuánto es la superficie de cada una de esas instalaciones dentro de las 50 hectáreas. A modo de ejemplo, se establece que para instalar la planta de tratamiento de residuos industriales líquidos y área de residuos sólidos se van a requerir dentro de esas 50 hectáreas 2,6 hectáreas. Siguiente, por favor. Además, la empresa ha indicado que, de acuerdo al cronograma que establece de construcción de este proyecto, se va a hacer a través de etapas. Ellos estiman, y también ahí recogiendo un poco hay una indicación de un vecino anteriormente, este proyecto no está visado, no está aprobado, son proyecciones que genera el titular en términos de las fechas que ustedes ven ahí indicadas. Estima que podría entrar en construcción el año 2015 en su primera etapa y así establece una serie de etapas hasta el año 2031, indicando cuánto podría ser en una primera etapa en la producción de cerveza en hectolitros año y también la producción de bebidas gaseosas. Hasta llegar el proyecto en el global hacia el año 2032 se pretende poder producir 3 hectolitros al año y 12 hectolitros al año de cerveza. En términos de qué significaría la operación de ese proyecto, lo que ha indicado la empresa es un proyecto que tiene una vida útil indefinida. ¿Cuánto significa un hectolitro, señor? Porque me está pareciendo bastante raro. Nosotros sabemos en litros, no hectolitros. Sí, es una cantidad de 1 elevado a la 10 a la 8. De 10 a la... ¿Son 100 litros por Sí, segundo? sí. O sea, son 400 litros por segundo. ¿Van a sacar? Estos son los volúmenes en términos de la producción, de lo que van a generar. Después le puedo dar el dato de lo que al menos nosotros contratamos dentro del sistema, de lo que consumirían de agua para sus procesos productivos. Señor, perdón que me interrumpa, pero no son 12, ni 5, ni 3, son 12 millones. 15 millones de litros. 15 millones de hectolitros. No son 12 hectolitros, ni son 5 hectolitros. Son 12 millones de hectolitros y 3 millones de hectolitros. Lo que da una cifra, se dispara la cifra. No es lo mismo, ni se escribe igual. ¿Sí? Ok. No, a ver, es la producción de cerveza, eso es. Son 3 millones de hectolitros. Sí. Y la PAP y la BIL, 12 millones de hectolitros. Es la producción, lo que está indicado ahí es la producción de cerveza por un lado y la producción de bebida. Si me permiten, puedo seguir avanzando y puedo recoger después todas las preguntas de ustedes. Los principales suministros que ha declarado el titular que va a emplear, y nos hemos ido a los que nosotros estimamos más importantes. Uno tiene que relación con el agua potable. Se estima que será suministrada a través de bidones, esto es para la fase de construcción, y el consumo de agua potable se estima en 100 litros día por trabajador, y el proyecto contará con baños químicos en esta primera etapa de construcción. Luego, para la operación del mismo, se estima que será adquirida a usuarios con derechos de agua. Y ahí hay un tema que entiendo que para la ciudadanía y los vecinos de acá es preocupante. Con respecto a las aguas servidas generadas en la planta, serán tratadas en una planta de tratamiento de aguas servidas que contempla el proyecto. El caudal estimado para este caso es de 225 metros cúbicos día, considerando una cantidad de 1.500 personas, las cuales trabajarán en 3 turnos de 8 horas cada uno. Esto es para la fase de operación del proyecto. Con respecto al agua industrial, esta será adquirida a usuarios con derechos de agua. Las aguas generadas en la planta serán tratadas en una planta de tratamiento de residuos industriales líquidos. Esto también es importante entender. Se está presentando también dentro de la evaluación una planta que se haga cargo de todos los residuos líquidos que luego serían vertidos a este estero La Berlina. Eso no lo vamos a permitir. Señor, ¿Sí? disculpe, ahí hay una
los millones de litros de agua que van a sacar en el proceso. No tienen Lo que nosotros tenemos consignado es que sí existe una planta de tratamiento de aguas industriales líquidas en los informes que la empresa presentó. ¿Pero qué capacidad tiene esa planta? El dato que se señala ahí, se estima con un caudal máximo de 288 litros por segundo del residuo industrial líquido. Eso es lo que sería en el proyecto a plena capacidad. Eso sería lo que se estaría descargando en el estero de la Berlina. Pero esa no es la planta que ellos proponen ahí. Ellos hablan de 225... Son dos tipos de plantas. Una es, hay que entender, se debe entender cuáles son las plantas de tratamiento de agua servida, y lo otro es qué son las plantas de tratamiento para residuos industriales líquidos. Son dos plantas que contempla el proyecto. Hagamos, a ver, yo les permito lo que está exponiendo el SEA. ¿Me permite, 30 segundos? Entendemos todas las preguntas que estamos haciendo hoy día. Lo que está exponiendo el SEA no está exponiendo el proyecto, ni yo ni nadie. Está leyendo lo que en el fondo presentó la planta CCU al SEA. O sea, las preguntas es importante que las hagamos al final. Todas las preguntas para que el SEA recoja toda la inquietud de la comunidad y así pueda tener una mejor claridad de lo que está ocurriendo en Paine. El SEA tiene que empaparse de lo que pasa en Paine también, porque también tiene que resolver en algunos ámbitos muchas cosas. Pero lo que está diciendo, lo que está proponiendo acá, lo que está contando acá, es lo que está expuso CCU. Nadie está defendiendo el proyecto. Entonces, ojo, 30 segundos para que pueda seguir el SEA. Para que pueda seguir el SEA. Lo que expone, escúchame por favor, lo que expone es lo que presentó CCU a ellos. El encargado de defender ese proyecto es CCU. Nosotros no. ¿Estamos? Y ahora, ojo. Señor alcalde, ¿qué están haciendo? Están entregando esta información a todos nosotros cuando usted como alcalde debería haber pedido la opinión antes de todos nosotros. Es lo siguiente, para tomar una decisión como alcalde, uno es alcalde, yo le permito, esto se puede transformar en lo que en el fondo no queremos que se transforme en un dime y direte para acá, para allá. Esto es una reunión informativa, ¿cierto? Que viene el organismo competente a contar lo que expuso CCU, y el encargado de vender los proyectos, por favor, va a ser CCU, no nosotros ni nadie más que CCU. Por lo tanto, por eso, dejemos que termine el CEA y seguimos, después tiene que poner DGA, después tiene que poner, o si no, no vamos a terminar nunca de poner. Por favor, gracias. Anuncien el estudio de impacto ambiental. Sí, si me permiten, me quedan 8 láminas más, y con eso en 15 minutos puedo finalizar y podemos dar vía a todas las preguntas que usted. Pero por favor, señora verdad, insisto, ellos presentaron una sola planta por 225.000 litros. No hay ninguna de tratamiento de riles, porque ellos dicen que no van a tener riles que desechar, no van a tirar directo a la Berlina. Si no, indíqueme cuál es el documento. A ver, si me permite seguir avanzando. Dejemos escuchar primero, por favor. Luego, con respecto a qué tipo de emisiones y residuos podría generar este proyecto, las emisiones atmosféricas, para ello el titular y todo proyecto que entra acá en la región metropolitana tiene que estimar, de acuerdo, dado que estamos en una situación de saturación en ese aspecto, tiene que estimar sus emisiones, y ese informe fue entregado al organismo competente y estima que deberá compensar emisiones de material particulado de acuerdo a lo que establece el plan de descontaminación de la región metropolitana. En términos de residuos sólidos, los residuos sólidos que se generarán son de 3 tipos. Primero, domiciliarios y asimilables. Después, residuos industriales sólidos o RICES, y algunos residuos peligrosos. Luego, otro tema que también y nos toca ver en muchos proyectos acá en la región y bueno, en todo el país, el tema del ruido. También se presentaron estimaciones acústicas para ser evaluadas durante la fase de construcción y operación del proyecto. Esas estimaciones tienen que ser presentadas y tienen que cumplir un cuerpo legal, y están siendo analizadas o han sido observadas también por la Seremía de Salud. Básicamente lo que se considera ahí fueron fuentes de ruido, las mediciones de situación base, potenciales receptores, y se modelaron esas emisiones y estimando aquellas medidas que podrían atenuar la generación de estas emisiones acústicas.
Finalmente, en términos de descripción de proyecto, hay también una vialidad y estacionamientos declarados. Ellos estiman que van a haber dos accesos, uno para vehículos livianos y buses y otro para camiones. También la planta contaría con 480 estacionamientos para vehículos livianos y 100 estacionamientos para camiones. Ahora, con respecto a permisos ambientales sectoriales, y si pueden ahí ponerme atención por favor. Por un lado, se entregó información que tiene que ver con el tema arqueológico, y eso está asociado a un permiso ambiental sectorial que vela por él el Consejo de Monumentos Nacionales. Se registraron en ese sitio de 50 hectáreas 8 hallazgos arqueológicos vinculados con poblaciones prehispánicas. También hay otro permiso ambiental sectorial, que es a través del tema de la planta de tratamiento de aguas servidas para 1.500 personas. Su capacidad será de 240 metros cúbicos día. Luego también hay otro permiso ambiental sectorial que es para la construcción y durante la fase de construcción para almacenamiento temporal de residuos peligrosos, no peligrosos y durante la operación para la acumulación transitoria de residuos sólidos no peligrosos. Luego también hay otro tema que todos los proyectos de carácter industrial tienen que tener una calificación industrial emitida por la Seremi de Salud y que sea compatible con los instrumentos de planificación territorial. También hay otro tema que tiene que ver con el recurso suelo, que entendemos acá por el tipo de comuna tiene un valor importante, tiene que presentar y ha presentado antecedentes con respecto a la capacidad de uso del suelo y una caracterización de la misma para las 50 hectáreas donde se ubicaría el proyecto. Y finalmente hay un permiso asociado a esta descarga de residuos que se produciría en el estero de la Berlina, que es competencia de la Dirección General de Aguas. Con respecto al proceso de evaluación, lo que tenemos, y si les pido recuerden esta lámina donde yo les señalaba el comité técnico, de los servicios convocados al comité técnico, los 11 servicios presentaron observaciones al proyecto. Y estas observaciones se tradujeron básicamente en este informe que yo les señalaba, el IXARA 1, que contiene más de un centenar de observaciones que apuntan tanto a la descripción del proyecto como a temas de normativa ambiental aplicable, y también se está observando aspectos, y les pido ahí que mantengan ese concepto, sobre el artículo 11, que tiene que ver sobre si se generan efectos adversos significativos en algunos de los componentes ambientales que establece la Ley de Base del Medio Ambiente. El titular, a partir de ese informe consolidado, se le otorgó un plazo máximo de respuesta hasta el 2 de enero. En el día de hoy la empresa ingresó una solicitud de extensión de plazo, eso lo permite la ley. La ley permite en cada proceso de consulta hasta 2 veces que el titular del proyecto pida extender el plazo para, en definitiva, recabar todos los antecedentes necesarios que son parte de este proceso de evaluación. Y la solicitud fue ingresada en el día de hoy pidiendo plazo hasta el 2 de abril para poder responder a este informe consolidado de evaluación. Con respecto a este informe, y para que puedan mantener cuáles son los principales contenidos que aborda. Por un lado, la descripción de proyecto, aclarar la clasificación de suelos que fue presentada, el manejo y tratamiento de los efluentes líquidos y la disposición en el estero La Berlina. Por otra parte, en cuanto a la normativa ambiental aplicable, tiene que establecer y cómo se aborda eventuales temas asociados al control de olores, estimaciones atmosféricas y de ruido. Y en términos de los PAS, básicamente se ha pedido información en cada uno de los permisos ambientales asociados que les detallé anteriormente. En términos de las eventuales causales por las cuales podría requerir un estudio de impacto ambiental, lo que se está analizando, y de acuerdo a la información de los servicios competentes, tiene que ver con 2 temas fundamentales: el recurso suelo y, por el otro lado, el recurso de agua subterránea. Y todo eso recoge las observaciones generadas por los servicios en términos de, por un lado, las restricciones que tiene el acuífero de Paine y las condiciones de, digamos, ya bastante uso que hay en él, y hay temas asociados en términos de poder proyectar y que el titular entregue información, qué pasaría con este proyecto en el acuífero de Paine y que muestre la situación sin proyecto y con proyecto durante toda la operación del mismo. Además, también el titular ha manifestado que va a compensar suelo, y eso también está siendo parte del análisis de evaluación. Las últimas 2 láminas, caballero, y recojo todas las preguntas que puedan venir.
Finalmente, respecto a la solicitud de participación ciudadana, quisiera aquí aclarar o explicar bien en qué consiste y qué es lo que se tiene que analizar cuando hay una participación ciudadana dentro de una declaración de impacto ambiental. La lámina que ustedes ven ahí primero detalla cuándo se puede realizar o se debe realizar una participación ciudadana con una declaración de impacto ambiental. Es en aquellos casos donde se presente durante el proceso de evaluación aquellos proyectos o actividades que primero generen cargas ambientales para las comunidades próximas. Y esto es importante entender el tema de las comunidades próximas y en eso giró un poco la espera que ha habido, porque primero cuando fue ingresada esta solicitud ciudadana no tuvimos registro de las direcciones de quienes estaban solicitando. Es un elemento clave para, en este caso, poder determinar si cumple o no con los requisitos. Por eso se le dio una solicitud formal el día 30, pero afortunadamente, dado que hay comunicación entre nuestro encargado de participación ciudadana con la comunidad que está mirando muy atenta a este proyecto, también ese mismo día 30 ingresaron las direcciones respectivas que avalaban y podían justificar que efectivamente estábamos hablando de gente que vive acá en Paine. Luego, ¿quiénes pueden solicitarla? De acuerdo al artículo 30 bis de la ley 19.300, señala que pueden solicitarla 2 organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica o 10 personas naturales directamente afectadas. Esos requisitos fueron suficientes en términos para poder cumplir esa etapa del proceso. Y en términos de cargas ambientales, ¿qué se entiende por cargas ambientales? Los proyectos que generen, por un lado, beneficios sociales y que luego ocasionen externalidades ambientales negativas en localidades próximas durante su construcción u operación. El primer requisito fundamental, tenemos que estar frente a un proyecto que genere un beneficio social para una comunidad, que puede ser toda la región, todo el país, y que luego, en consiguiente, genere un impacto, o genere externalidades, más bien para ser precisos en los conceptos, externalidades ambientales negativas en las comunidades que viven cerca de ese proyecto. En definitiva, lo que busca la ley ahí es un término en términos de equidad ambiental. Y los beneficios sociales, ¿cómo los podríamos entender? Cualquier proyecto o actividad cuyo objetivo consista básicamente en satisfacer necesidades básicas de la comunidad. Ahora, si se pueden ahí compenetrar a qué apuntan los beneficios sociales durante la discusión de la ley, y aprovechando acá la asistencia de un futuro parlamentario que va a estar en ejercicio, en definitiva, durante la discusión de la ley, lo que se establecieron como aquellos proyectos que generan beneficios sociales pueden ser plantas de tratamiento de aguas servidas, que brindan, por ejemplo, sanear todas las aguas servidas de una comunidad, pero que la gente vive al lado de una planta de tratamiento, lo puede verse afectado. A ese tipo de proyectos apuntaba, y a todos aquellos que pudiesen generar estos beneficios sociales. Estas materias son las que están siendo analizadas y el equipo jurídico está si concurren cada una de estas causales, eventualmente se puede otorgar la participación ciudadana a través de una resolución, la cual va a ser informada a quienes la requirieron, y eso implica que el servicio tendría que realizar durante 5 días hábiles o durante los próximos, semanas, tendría que convocar a una asamblea de participación ciudadana o una reunión de participación ciudadana. En caso contrario, si no concurren aquellos requisitos, las personas pueden también recurrir y presentar su antecedente con respecto a la resolución que genere el servicio. Eso está próximo a salir, está siendo analizado por el equipo jurídico del servicio y va a ser debidamente publicado a cada uno de los requirientes. Con eso he terminado, abierto a todas las consultas que puedan venir. Un electrolitro son 100 litros de agua.
Eso es para nosotros como agricultores. Y ahí estoy viendo que hay 15 hectolitros. Sí, en total 3 para cerveza y 12 para Eso para mí como agricultor es jugar con rueda de carreta. Porque serían 15 hectolitros, o sea, serían 1.500 litros de agua. No, son 15 Mío. Sí. Ok. Claro, sí, Eso me queda. Lo otro, hay comunidades que están asociadas a agricultores porque son bienes comunes, porque son parcelitas pequeñas y ellos viven de norias que actualmente se han secado. El verano pasado se secó y esto básicamente al señor alcalde, cómo van a solucionar ese tema y la calidad de vida respecto a eso, porque si se seca, no habiendo planta, ese club, como de razón, el uso de la matemática para bajar, cómo van a solucionar a esas comunidades la situación de agua de consumo. Usted habla ya de comunidades aledañas al proyecto, ¿cierto? Y como agricultores, Sí. con mano de obra. No sé la dinámica, ¿prefieren hacer 3 preguntas, recojo y voy respondiendo o voy respondiendo uno a uno? Por último, ¿quién controla el consumo de CSU? ¿Quién controla el consumo de CSU? Eso sería. Porque de acuerdo al informe que nos dio el alcalde, en el punto número 6, dice que esta reunión y asamblea va a ser de toda la unidad técnica de Santiago con la comunidad. Por lo tanto, quiero saber si aquí existe alguien de la CSU metido acá. Respondan las autoridades. Yo quiero saber si alguien de la CSU. Vamos a continuar mientras ellos estén en la asamblea. Parcela, a lo que voy yo. Que yo tenga entendido, aquí está citado, es una reunión abierta. Yo no tengo idea si está CSU acá o no CSU acá. ¿Está de ya? Esa reunión abierta fue publicada en la página web paine.cl hace una semana atrás. Lo está yendo un montón de gente, a lo mejor o no. Pero espera un poco, Marcela, lo importante es que tenemos personas tan importantes como tú. Tenemos gente, asociación de agricultores presente acá, tenemos asociación de regantes acá, tenemos al CAC presente acá, tenemos los presidentes de la APR acá, personas tan importantes como tú que están escuchando y escuchando de forma lo más tranquila posible. Si están preguntando, a ver, lo que tenemos que hacer ahora es contestarle al señor que preguntó ya con respecto a los morios, y con respecto ¿no tengo idea? Por lo tanto, señor, Aquí se fueron ya. Sobre el mismo tema, Marcela, así no vamos a terminar nunca la reunión, ¿no? Y la idea, tenemos todo el tiempo del mundo, pero la idea es que respondan lo que el fondo acaba de hacer el señor, que es un agricultor de la zona, acaba de preguntar por las norias, está de GA, que a lo mejor quiere dar una respuesta, a preguntar, o sea, preguntemos y respondamos. Esto no es una manifestación, esto no es una marcha, sino que aquí estamos en una reunión súper seria, Marcela, por lo tanto le pido seriedad. Está bien, pero así no vamos a terminar nunca, así no llegamos a ningún lado, no llegamos a ningún lado, doctor. La pregunta que vengo cruza, por lo tanto respondamos lo que tenga que decirle preso, por favor. oye, Sí. con respecto al mismo tema, ahí habla, primero no dice en ninguna parte que sean millones de hectolitros, Sí, hay un pero error. son millones, ya. Pero lo segundo es que, si usted leyó el proyecto, que nosotros lo leímos, habla en un momento sobre la afección vial, y hablan de 240 camiones de 30 toneladas diarias que van a salir con bebidas. Eso significan 7 millones de litros diarios. Y si uno hace el cálculo de esto, solamente nos da 4 millones de litros diarios. O sea que en realidad ellos están pensando en sacar el doble de lo que están declarando. La si puedo responder a ambas consultas. Por un lado, lo que planteaba acá el vecino con respecto a las norias, se está siendo consultado y es parte del proceso de evaluación donde se le está pidiendo que aclare cuál va a ser la demanda de agua subterránea en el mediano y largo plazo y que además analice dos aspectos fundamentales.
el nivel actual y proyectado del acuífero con y sin proyecto y la cantidad de pozos de uso agrícola y noria de uso particular en un área buffer, o sea, en un área de influencia cercana a donde está todo el proyecto, que implique eso y considere a lo menos los predios colindantes. Es parte de las consultas que se están abordando y tiene que entregar antecedentes al respecto para que se pronuncie el órgano competente. Con respecto a lo que señala el tema del uso de los camiones, la Seremi de Transporte vela en términos de los flujos y que esos flujos se hagan cargo también de eventuales afectaciones en términos viales y tiene que velar, digamos, para que se cumpla la normativa. Y también es parte de las consultas de la descripción del proyecto que aclare los volúmenes, lo que un poco ahí la duda que genera el vecino, que podrían haber discrepancias en términos de los que se señalan los volúmenes de los camiones versus la cantidad aquí que está informada en ese cuadro. Ese cuadro es una copia de una parte del extracto, digamos, de la declaración que está presentada al servicio. Buenas tardes. Sí. Aló. Mira, a mí me parece que este proyecto es una ofensa a la comunidad painina, debido a que aquí se está, digamos, hablando de una cantidad de agua enorme que equivale al consumo de más o menos diario de 1 millón de personas, o sea, el equivalente más o menos a la ciudad de Concepción, y en Paine ni siquiera tenemos agua potable en todos los sectores. Entonces a mí me parece que, digamos, es ofensivo para la comunidad. Por otro lado, digamos, en los terrenos donde la industria se va a instalar son terrenos de uso agrícola. O sea, por lo tanto, yo le pediría al alcalde y a los concejales de nuestra comuna, digamos, que se opongan al cambio del uso del suelo para que se instale una industria de esa naturaleza. Y tercero, yo quiero hacer una invitación a todos los dirigentes sociales, digamos, de nuestra comuna y al Consejo Municipal también, desde luego. Digamos, hay que este sea el inicio para que el agua vuelva a ser propiedad de todos los chilenos del Estado. Reitero la invitación a que, digamos, empecemos, digamos, a pelear para que el agua vuelva a ser propiedad de todos los chilenos, propiedad del Estado, y que no siga sirviendo, digamos, para hacer megaproyectos, mega negocios a un grupo pequeño de ciudadanos. No es posible que el Estado esté regalando esos derechos a la gente rica, a la gente que no lo necesita. Me permiten responder a los puntos que ha señalado el vecino. Básicamente creo que de los 3 temas que ha señalado hay 2 que apuntan a temas legales que escapan al sistema de evaluación de impacto ambiental. O sea, hay un tema de derechos de agua y no es la esfera del sistema de evaluación de impacto ambiental donde es la discusión. Lo que sí ha señalado, y es parte de lo que yo acá indiqué con respecto al tema de los suelos agrícolas, se está evaluando. O sea, el cambio de uso de suelo es parte de uno de los permisos ambientales sectoriales y está siendo parte de la evaluación. La empresa tiene que entregar un informe mejor con respecto a la caracterización de esos suelos agrícolas, porque eso fue observado por los servicios competentes, en este caso el Servicio Agrícola Ganadero. Y eso es parte del proceso de evaluación. Necesidad de agua para hacer eso. Pero hay una cosa bien clara, hay una cosa bien clara, la Dirección General de Agua no tiene personal para controlar que efectivamente el consumo que está mostrado ahí va a ser eso, porque no controlan pozos, no tiene personal. Entonces al final se va a traducir en un consumo
como decimos en el campo, admitido, a lo que ellos quieran. No hay personal de la Dirección General de Agua que pueda ir a los campos permanentemente. Eso es lo que yo sé y la realidad que yo he visto en mi campo. Muchas gracias. Sí, a lo señalado, para responder lo señalado por el vecino. Permítame. A lo señalado por el vecino, creo conveniente, como nos acompaña acá la directora de la Dirección General de Agua, con respecto a lo último señalado, que a la fiscalización pueda indicar algo. Sin perjuicio de aquello, permítame decirle que eventualmente, si este proyecto es aprobado, existe una nueva institucionalidad. Déjeme, por favor, terminar. Lo que apunta en términos de fiscalización, existe una institucionalidad que es la Superintendencia de Medio Ambiente. Ese organismo fiscaliza las resoluciones de calificación ambiental y establece multas cuantiosas. Entonces, al punto señalado por el vecino, dentro del ámbito de la evaluación de impacto ambiental existen las instituciones que fiscalizan el cumplimiento de la resolución de calificación ambiental. Directora, ¿me permite, por favor? ¿Una consulta? Creo importante que la directora de la Dirección General de Agua pueda responder a lo señalado por el vecino. Sí, en realidad es para responderle al vecino directamente. Es algo que yo había mencionado también en alguna reunión anterior. La dotación, y eso no lo puedo desconocer, la dotación del servicio es bien limitada. Pero, y eso es muy importante, ustedes revisan nuestro registro, nosotros resolvemos el 100% de las denuncias que llegan al servicio. Entonces, en ese sentido, si la dirección regional no alcanza a tener la dotación para atender las denuncias que han ingresado, se consigue recursos y tenemos más fiscalizadores a disposición para poder atender la totalidad. Ahora, respecto de eso que usted señala, nosotros exigimos el control de extracciones y la instalación de caudalímetros en todos aquellos puntos de extracción para poder tener control, sobre todo cuando son proyectos que están en el marco de una resolución de calificación ambiental. ¿Me permite? Sí. Conozco un parcelero que tiene una noria de 3 litros por segundo y lleva 6 años tratando de que la Dirección de Agua vaya a autorizarle la profundización. Y nunca han hecho en 6 años una noria de 3 litros por segundo. Pero usted me está diciendo... ¿Cómo vamos con eso? Pero usted me está hablando de una solicitud de constitución de derecho de aprovechamiento de agua, no de fiscalización del control de extracciones. La constitución de los derechos de aprovechamiento de aguas en el acuífero Paine está cerrada, porque el acuífero se cerró y está declarado área de restricción por completo. Entonces no hay nuevas constituciones de derecho de aprovechamiento de agua. Caballero, acá quiere intervenir. Rodrigo Núñez. Sí. ¿Qué seguridad nos da el estudio de impacto ambiental para decirnos que las napas no van a bajar? Que nosotros, que pertenecemos a las colonias de Paine, no tenemos agua potable, vivimos de nuestras norias. Dígame usted, ¿qué seguridad nos da a 10 o a 20 años de que las napas no van a bajar? El señor alcalde sabe perfectamente que en las colonias de Paine no tenemos ya agua y él nos está enviando agua continuamente en unos bidones. Entonces dígame usted, si se instala esa empresa, con que baje unos 2 metros, hay muchas familias que van a quedar sin agua potable. Eso es parte de lo que se está evaluando y ahí hacer la precisión es una declaración de impacto ambiental porque usted está indicando un estudio, pero en definitiva lo que se está evaluando es que no exista una afectación significativa al acuífero. Eso es lo que es parte del proceso y solo si la empresa es capaz de demostrar eso a través de antecedentes técnicos y información fundada, podría eventualmente operar a lo que usted señala. Señor director. ¿Aló? Una pregunta para el señor alcalde, para ustedes acá. ¿Por qué no, para que redondeemos el asunto, nosotros necesitamos un ente, pero para la comunidad? No un ente que nos fiscalice a los demás, a las empresas que vienen. Un ente que a nosotros nos apoye y nos vea qué impacto ambiental nos va a producir con el agua, el medio ambiente, qué sé yo, pero nosotros la comunidad tenemos que buscar ese ente que fiscalice. Sí. ¿Puedo responder en parte? Cuando se declara área de restricción en un acuífero, automáticamente se conforma la comunidad de aguas subterráneas. Ya se conforma, queda establecido así en la resolución. Ahora, eso es el papel todavía. Lo ideal, a lo que aspira nuestro servicio, pero que tampoco nosotros podemos obligarlo, porque el Código de Aguas nos dice obligue a los titulares de derecho.
dice que se declare constituida la comunidad